Pequeña Comunicación Internacional, Desiree, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente. Bien, Sí, he tenido problemillas para entrar, pero ya estoy aquí y se escucha impresionante. perfecto. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de un libro espectacular que he leído, que es tu libro, Reina del Grito. Un libro increíble donde haces una no canónica relectura, revisión, relevo de varios títulos de películas de terror de todos los tiempos, porque la verdad que va desde It Follows hasta El bebé Rosemary. Y lo primero que te quería preguntar era si hubiera tenido sentido gran parte del cine de terror si no hubiera habido una Final Girl y hubiera habido un Final Boy. ¿Cuál es tu posición al respecto? Empecemos hablando de eso. Pues yo creo que no, porque de hecho es como una de las bases. De hecho, yo apuesto por Ujú. la Final Girl. O sea, yo creo que al final, si haces un repaso por el cine de terror, que es un poco lo que yo hago en el libro con el Sí. pretexto de los miedos, ¿no? De hablar sobre los miedos, la figura femenina es fundamental, ¿no? Y al final empiezas a pensar en las películas, a nuestras películas favoritas o en las que más nos han impresionado y tienen un personaje femenino que en muchas de estas ocasiones responde al patrón de la Final Girl, ¿no? Que es la última superviviente del relato, con lo que yo creo que el cine de terror no sería ni la mitad interesante de lo que es sin este personaje, ¿no? Sin alguien que resiste todo tipo de atrocidades y que en muchas ocasiones sigue viva ya sea para una continuación, ¿no? Sí. Que es uno de los casos, o para dejar el panorama bien alto, ¿no? Es muy interesante, digo, quiero compartir que además de este libro muy interesante que esperemos tener en la Argentina pronto, vos sos la conductora de un podcast que me vuelve loco a mí, a Santiago Calori, mi amigo, que es Marea Nocturna, somos muy fanáticos, y ahí es Qué muy guay. lindo ver cómo le pones los puntos a los señores, cómo discuten, cómo intercambian ideas. Primero que esos señores que están ahí son nuestros ídolos, también hemos leído muchísimos artículos y libros de ellos, entonces digo, me resulta realmente apasionante ver los intercambios que hay y cómo, digamos, las polémicas que se arman son bastante encendidas. Sí, de hecho, yo eso es una cosa que quería explicar en el libro, que al final, aunque tú también, o sea, todos sabemos que en el cine de terror, la figura de las Sí. mujeres es fundamental, tanto de las creadoras como de las personas que nos hemos acercado al Ujú. cine de terror como escritoras teóricas y críticas. Sí que es verdad que yo durante muchos años me he sentido como muy sola, ¿no? Porque claro, yo llevo 20 años dedicándome a esto Sí, y mi entorno era muy masculino, todo eran chicos, ¿no? Mis amigos eran chicos, mis enemigos eran chicos en el entorno del terror. sí. En muchas de las películas que veía se ejercía la violencia de forma sistemática contra las mujeres Ujú. y yo la verdad, por esta cosa de sentirme como muy sola, aunque a veces detectara cosas en las películas que a mí no me acabaran de cuadrar, tenía la sensación de que no disponía de las suficientes herramientas como para explicarme y para pelear por mis Sí, claro. opiniones, ¿no? Y es verdad, y es así, y hace unos años me di cuenta de que valía la pena arriesgarse, que valía la pena si yo detectaba algo en una película que no me gustaba y que para mí cuestionaba cosas relacionadas con el hecho de ser mujer, por ejemplo, que tenía que contarlo. Evidentemente eso no es fácil, ¿no? Porque si de golpe la chica que además siempre ha sido como la discípula se te gira en contra, no todo el mundo lo recibe igual de bien. Por suerte mis compañeros, aunque es verdad que el tono a veces en el podcast se nos va un poco de las manos porque No, nos pero es muy llevamos muy lindo. bien. Uno lo disfruta mucho como oyente, uno lo disfruta muchísimo. Claro, hace muchos años que nos conocemos, ¿no? Y entonces a veces sí que es un debate encendido, pero no todo el mundo responde igual, ¿no? Y entonces yo siempre hago este llamamiento, tú lo sabes, Seba, Ujú. de decir, chicas, si os gusta el terror, decid lo que os gusta, contadlo, no Claro, tengáis claro. miedo Ujú. a explicar lo que pensáis de las películas, aun a riesgo de equivocaros, porque todo el mundo se puede equivocar. Y a todos nos ha pasado que cuando vuelves a ver una película años después dices, ¿y cómo llegué a decir eso de esta película, ¿no? Y Ujú. yo siempre hago como ese llamamiento en el libro y tú sabes que lo hago en redes y en todas partes, que creo que es el momento de que nos liberemos un poco de esto, porque es verdad que el terror, aunque haya quien se empeñe en decir lo contrario, está muy secuestrado por lo masculino, Desde porque ya, sí, 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 sí. históricamente, Ujú. ¿verdad? Y entonces yo creo que es el momento
de que nos atrevamos en nuestros argumentos, de que debatamos, de que no nos dé miedo apresurarnos con nuestras opiniones, porque los chicos lleváis tiempo apresurándonos muchos años y no ha pasado absolutamente nada, y la crítica tiene que ser también algo así, ¿no? Como algo vivo y algo fresco y algo que permita ser discutido a lo largo de los años. Bueno, justamente tu último artículo que estás promoviendo hoy en redes es sobre Promising Young Woman, que creo que se está estrenando en España esta semana, ¿no? Sí, se estrena justo hoy, se ha estrenado esta tarde, sí. Bueno, una película sí, ¿cuál te parece que ha sido la polémica más grave? Digo, tiene muchos puntos polémicos, yo la he visto la película, pero ¿cuál te parece que es el clic, el lugar donde todo se centraliza? Yo creo que lo que genera más controversia es el final de la película, que tampoco podemos explicarlo, ¿no? Porque realmente es un giro interesante y es un giro que para mí marca un antes y un después en cómo se han concebido este tipo de películas, ¿no? Las Rape and Revenge, que son películas de violación y venganza, por si alguien no está familiarizado con el concepto, ¿no? Que son películas en las que básicamente en el primer acto una mujer es abusada y en el tercer acto se venga, ¿no? Entonces yo con esta película hay una cosa que me molesta mucho, y es que yo no considero que sea una película perfecta, y de hecho yo creo que la directora, que también es la guionista, toma algunas decisiones que incluso para mí son controvertidas, pero para mí es muy valiosa por tantas cosas que atacarla por detalles, porque realmente a veces son detalles, me ofende un poco, ¿no? Porque creo que es una película que amplía las historias que normalmente se contaban en la Rape and Revenge, dándole una dimensión mucho más profunda, ¿no? Más allá de contar Más allá de contar una historia, te está hablando de cultura de la violación en Estados Unidos, te está hablando de la cultura del silencio. Sí, claro. Está hablando de que la gestión del trauma no siempre es igual, ¿verdad? Hay gente que sobrevive al trauma, pero hay gente que no sobrevive a él, ¿no? Te comparto una idea. Riqueza. Sí, te decía, te comparto una idea que históricamente me ha pasado con el género Rape and Revenge, que es que da la sensación históricamente cuando uno piensa en Escupiré sobre tu tumba, o en algunas películas de Pam Grier, o en, qué sé yo, incluso la remake de Escupiré sobre tu tumba, que son películas de un ejercicio de morbo que después uno, a través de esa fantasía que sigue siendo, porque siempre lo que pasa es que esa mujer se convierte en una especie de también fantasía empoderada con la mirada masculina, que podría ser lo que sucede en Kill Bill. Digo, una película que me encanta, no estoy cuestionándola por eso, pero Promising Young Woman no es Kill Bill. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, sí, totalmente. ¿se entiende? O sea, Promising Young Woman, y charlándolo con un amigo, Adrián García Bugliano, gran director, gran podcaster, también polemista de cine, me decía, a mí lo que me gusta de la película es que está todo mal, que no hay ni un tipo bueno. Me dice, y que sea radical la película me parece interesante. Y nosotros hemos asumido y tomado, digo, a nosotros nos daba gracia Harry el Sucio, nos gustaba que fuera radical la película. Y es cierto que ponele el patriarcado, llamémoslo como quieras, digamos, ha asumido de manera mucho más liviana las películas radicales, ¿no? Como Harry el Sucio, como El Vengador Anónimo, y esta película es como que toca, como que importuna y molesta, ¿no? Totalmente, sí. Aparte hay una cosa que a mí me ha pasado siempre con la Rape and Revenge, con las que citas, incluso con Ángel de Venganza, ¿no? Que claro, no sé cómo Ferrara. se tituló allí. La Miss 45, sí, claro, exacto. exactamente. Ángel de Venganza le pusieron acá también. Que es una peli que a mí formalmente me vuelve loca, o sea, me parece una preciosidad de película, como toda esa etapa de Ferrara. Pero una cosa que yo expongo en el libro también es que para mí, en este tipo de Rape and Revenge como más canónica, la catarsis final, o sea, lo que es como la venganza de la mujer abusada que acaba convirtiéndose casi en una heroína, no me ha compensado nunca. ¿Qué quiero decir? Claro. Pues que ese primer acto con el abuso nunca ha quedado equilibrado con lo otro. No he sentido un alivio con ese tercer acto. Entonces, claro, aparece Meryl Fennell y se marca este final en la peli. Y entonces, evidentemente, claro, ahí está la clave. Sí, es que claro. me da como pena no poder hablar del final, pero por supuesto, y lo van a entender los que vayan viendo la película. Acá se estrenó, creo que hace 2 semanas, y también hay algo, digo, por hablar de Escupiré sobre tu tumba, la película, digamos, como el Citizen Kane del Rape and Revenge, es una película donde la situación de abuso y de violencia dura 45 minutos, no es el primer acto de la película, es una secuencia eterna de tortura, digo, básicamente, ¿no? Entonces, pero siempre pasaba eso, que era como justificamos con este final
poder, ¿no? Habernos, entre comillas, entretenido con esto. Digamos, siempre me daba esa sensación que había algo culpógeno y no realmente algo efectivamente liberador o algún comentario sobre algo. Y esta película, desde lo formal, a mí me parece que más allá de esto que vos hablás del final, lo que tiene Promising Young Woman, que lo pueden ver viendo el tráiler nada más, es una apuesta estética y formal que también, preciosista, que también es novedosa y arriesgada, ¿no? En relación al tema. Bueno, es que con esta puesta en escena hay mucha gente que la critica diciendo que es como una peli, frívola, aquí se suele decir como una peli cookie, ¿no? Como una peli mona, ¿no? Y eso me enfada mucho porque para mí en la decisión formal de esta película es muy inteligente. O sea, la tía está poniendo en escena el trauma del personaje con esa puesta en escena. Es una puesta en escena que a nivel estético cruza el presente del personaje con el momento, de ahí esta asincronía musical de la película, los temas que introduce ella, en el que le sucede el suceso traumático que la marca de por vida, y la infancia, ¿no? Que es como el espacio al que tú vas en muchos casos cuando tienes un trauma como para refugiarte, ¿no? Y yo creo que cruza esas tres realidades, y de ahí ese aspecto que tiene la peli, que a mí personalmente no me parece una película atractiva formalmente, pero me parece tan inteligente esa decisión estética, que cuando alguien la reduce a es que es mona, ¿no? Y es, bueno, por favor, o sea, ¿de qué estamos claro, hablando? Ahí está el riesgo. Digo, no hubiera tenido sentido ni contrapunto si hacía una cosa lúgubre y justamente didáctica, ¿no? Digo, el riesgo artístico está en eso también. Que se haya atrevido. Y me parece, viendo notas, tanto de la directora como de Carey Mulligan, que hay una cuestión totalmente alineada. Digo, han conversado mucho. También eso se nota en todas las entrevistas, ¿no? Sí, yo creo que es una peli que es muy cómplice y que parte de la necesidad de contar un relato que se ha contado durante muchos años de una forma única, ¿no? Y que incluso, esto sí que lo quería añadir, esta película no es así solo porque ha sido hecha por una mujer, o sea, claro. Es así porque ha sido hecha por una mujer que la ha pensado de una manera determinada, porque hay una película relativamente reciente que es Revenge, claro. que para mí está muy cerca de I Spit in Your Grave o de Ángel de Venganza. No veo ese cambio. Exacto. ¿Sabes? Sí, para mí es muy parecido. La mirada para mí no es femenina para nada. No creo que sea una película feminista, aunque haya sido hecha por una mujer, exactamente. Sí, desde ya. Sí. Una película que curiosamente tuvo una especie de, ¿no? Sacaron el vinilo Mondo, la película tenía sus pósters y había una cuestión también de que ella estaba como muda, una cantidad enorme de la película, que era casi muda la película, bueno, un montón de cosas, pero no llega a lo que llegó Promising Young Woman, justamente por estas decisiones de contrapunto y demás. Volviendo al libro un poco, porque no quiero, digamos, siendo tan fanática, sabiendo tanto, habiendo escrito tanto, conociendo tanto, ¿cómo hiciste el seleccionado de las obras que querías hablar en el libro? Pues mira, algunas salen totalmente de forma... Sí, todo salió de forma natural, porque yo no quería hacer como un catálogo de miedos, porque el libro, como sabes, está estructurado en distintos miedos, pues el miedo a la pérdida, el miedo a volver sola a casa de noche, el miedo a no estar a la altura y demás. No quería que fuera como un catálogo al que yo le hiciera una rayita y fuera poniendo las películas que creía que me servían mejor. Yo quería que todo saliera de forma orgánica. Entonces, muchas de las pelis que aparecen, sobre todo en la primera parte del libro, son las películas que eran, porque son las películas que estaban en el momento en el que pasan las cosas que cuento en el libro. Por ejemplo, mi miedo irracional a que haya una maldición en mi casa cuando era niña es porque realmente se queda enganchado en el reproductor de VHS de mi casa la cinta de vídeo de la profecía, por ejemplo, ¿no? Pues tenía que ser esa peli porque era la peli que realmente, o la película que a mí marca un poco mi relación con la sangre, con la menstruación, es Carrie, ¿no? Como lo ha sido para muchas mujeres de mi generación, o bien el libro o bien la película. Entonces, en muchos casos era así. Y luego, hacia el final del libro, eran películas sobre las que yo llevaba muchos años pensando, estos últimos años, no sé, Revenge, Babadook, Una chica vuelve sola a casa de noche, de Ana Lilia Mirpur. Eran pelis todas hechas por mujeres. Es verdad que hacia el final casi todas son hechas por mujeres, y eso pasa también de una forma orgánica, que me doy cuenta yo que si el libro empieza en la infancia y acaba en el presente, es como una alegría, ¿no? Ver que durante mi infancia y mi adolescencia las películas que yo utilizo para contar mis miedos y mis historias y mis traumas son películas hechas por hombres, y llega un punto
en el que empieza a incorporar de forma natural las hechas por mujeres. Y eso es maravilloso, Exacto, porque te das cuenta sí. de que es algo que está pasando de forma natural y no porque yo haya ido buscando pelis hechas por mujeres para que hubiera un equilibrio, para nada. O sea, fue todo muy, muy, muy orgánico. Y no me daba miedo tampoco que hubiera pelis que fueran como tópicos, ¿no? Porque, claro, son pelis muy conocidas, muchas de ellas, pero pensaba, es que estoy harta ya de que se te acuse de tópico o de lo contrario, ¿no? De ir de guays y de buscar pelis muy rebuscadas, y puse simplemente las pelis que realmente yo sentía que a mí me habían marcado y que me servían para contar todo esto. ¿Sabés que me pasó algo muy, muy lindo? En mi casa ordenando libros hace unas semanas, después de haber leído Reina, ¿cómo se llama? Tu libro, me encontré con me encontré con un libro tuyo de Juan Antonio Bayona, el de Monster Call. Sí. Claro, dije, no lo puedo creer, estaba ordenando dos libros y de repente me encontré con ese libro de la película Desiree de Fez. Digo, no puedo creer, tenía un libro tuyo al final. O sea, estaba esperando que Reina del Grito esté en Argentina, pero tenía ese. Sí, Jota es muy amigo mío de hace muchísimos años. De hecho, Claro. tiene un cameo en el libro. Hay una conversación Sí, con él a la salida del cine, porque es como amigo mío desde que teníamos 19, 20 años. increíble. Y para mí es fundamental. Y es verdad que he hecho los libros de sus películas, hice el de Lo Imposible, una parte del Claro. orfanato Uh-huh. y el del monstruo, ¿no? Uh-huh. Y con él hay una cosa muy guay, y es que yo creo que también aprendemos a mirar películas y opinar sobre ellas a través de nuestras conversaciones con amigos, ¿no? Y creo que para mí eso es fundamental, ¿no? Que muchas veces te defines a través de una conversación o una discusión sobre una película. Esto ahora es como muy visible y todo el mundo lo ve a través de los podcasts, por ejemplo, pero en mi vida ha sido fundamental, y yo con Jota siempre he hablado mucho de cine, muchísimo. Bueno, Y no un siempre genio tenemos los realmente. mismos No sé gustos. si siempre supiste que iba a ser un genio, pero hoy por hoy un director impresionante. Digo, todo lo que ha Sí, hecho y cómo trabaja, ¿no? Una maravilla. sí, para mí siempre ha sido como alguien que, además de gustarme cómo hace cine y Uh-huh. la seguridad con la que trabaja, y una cosa maravillosa que es no se mete en ningún proyecto si no cree profundamente en él, que eso Sí, es algo que claro. a día de hoy Sí, sí, no sí. se lo puede permitir mucha gente. Y él nunca lo he visto meterse en un terreno en el que no viera al 100% que lo tenía claro. Pero aparte me entusiasma una cosa de él, que es cómo mira las películas. O sea, no solo cómo las hace, sino cómo las mira, ¿no? Incluso aunque no esté de acuerdo, ¿no? Tiene la voluntad de estudiar el relato, de detenerse en cosas que para otras personas pasarían desapercibidas. Uh-huh. Él es maravilloso. O sea, tenemos que hacer lo que sea para que lo conozcas, a ver No, me si en vuelvo algún loco. festival Sitges, a ver si se arregla todo esto y nos vamos de cañas con él, No, porque te no, va no. a encantar, Igual seguro. te digo que charlar así también, tener un día una charla con él me vuelvo loco. El último Claro. acto por poner un ejemplo, digo, toda la secuencia final del dinosaurio en la mansión en la última de Jurassic Park, que es antología de cine fantástico mundial. Se puso adentro de lo más grande que pueda haber. Quiero recomendar de Marea Nocturna, hay varios episodios que ya soy medio como fanático, que he vuelto y revuelto a escuchar. El de Cronenberg es una maravilla, es bastante reciente, lo van a encontrar, pero hay uno en particular que quería recordarlo, que es cuando hablan del art horror, de toda la última movida, y ahí los señores, la verdad que tienen, y vos tienen intervenciones míticas, ¿no? Porque no, digamos que no se compran, por decirlo acá en Argentina, diríamos, no se compran en el buzón, digamos, no tratan de cuestionar eso y decir que en realidad o empezó mucho antes o que hay una cosa culposa, ¿no? Que termina sucediendo con el art horror, que es, bueno, esto no es género del todo, un poco impulsado por Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, digo, directores que me encantan, pero que viste que se genera esa especie de idea alrededor. Sí, es uno de los temas por los que más discuto yo con mis compañeros, es verdad, y de hecho hay algún capítulo, quizás al que te refieres, que acabamos con un tono como bastante elevado, más que el terror elevado era nuestro tono, ¿no? Y Porque bueno, no está muy acabamos bien. de entendernos ahí. Yo creo que tiene que ver con que sí que es verdad que hay una parte de los fanáticos del cine de terror Sí. que de una forma natural tienden a estar un poco a la defensiva, ¿no? Y cuando de golpe ven que el terror sale un poco del nicho en el que ha estado Uh-huh. siempre, pues lo viven un poco como una amenaza, ¿no? Y yo creo que es lo que está pasando un poco con esta idea del terror elevado, ¿no? Esta necesidad de acusar a algunos directores y a algunas directoras de que lo que están haciendo en realidad
no es cine de terror, sino que están utilizando el terror un poco como excusa para contar otro tipo de historias, ya sea eso es histórico igual, eso es histórico en el género, claro. pero eso no empezó ahora, bueno, digamos. Y siempre pensamos en, un poco para defendernos los que creemos lo contrario, pensamos en películas tipo Don't Look Now de Nicolas Roeg, claro, o Posesión de Zulawski, pero es que no hace falta de irse a películas tan extremas. El Exorcista. O sea, puedes plantearlo como una peli como El Exorcista, exacto. O el bebé Rosemary mismo, digamos. Total. Quiero decir, el approach que tiene tanto Polanski como Cassavetes, como Robert Evans, digo, saben que están hablando, digo, que la película no es solamente un chiste con el demonio, ¿no? Que están yendo... Pero es histórico eso, las películas más destacadas de cualquier género, casi te diría que a través del género contrabandean, entre comillas, o discuten otras cosas. Porque si no, no tiene sentido tampoco, exacto. ¿no? Pero yo aparte... Sí, que yo considero que siempre que un director utilice los recursos del género que sea para ayudarse y apoyarse a contar sus historias, para mí va a ser válido y no va a ser más terror o menos terror. Eso no quiere decir que yo también, como crítica, ante determinados directores pueda sentir ciertas desconfianzas a veces, cuando el terror siento que es más un adorno, ¿no? O el fantástico es solo un adorno como para reforzar sus historias, pero que en realidad funcionan como por separado las dos cosas. Pero justo toda esta ola que citas, que son unos másters todos, es que son buenísimos, decir que no hacen cine de terror o que hacen terror elevado y que no les interesa realmente el género, me parece una obscenidad directamente. Sí, claro, sí. Hay otro capítulo hermoso, que es el de Mariana Enríquez, que estuvo ahí con ustedes cuando se podía, en otro mundo, ¿no? Cuando el mundo andaba y se podía sentar una persona al lado de otra, que se nota también tu admiración y cómo hablan de nuestra parte de noche y de los mitos alrededor de Mariana y la imaginería que maneja, y la verdad es un episodio fantástico. Bueno, a mí Mariana, o sea, para mí, es como una de mis heroínas máximas. O sea, yo creo que, aparte, ella creo que es una persona como muy modesta y que le cuesta mucho reconocerlo ella misma, pero yo creo que para muchas mujeres ha sido fundamental para volver a amar el terror y para mucha gente para descubrirlo, para muchas chicas que a mí me han dicho que a raíz de leer a Mariana, de golpe han descubierto que para ellos el terror y lo fantástico eran géneros con los que querían convivir, ¿no? Yo creo que hay toda una generación de mujeres y tenéis una suerte increíble. En Argentina tenéis escritoras maravillosas que para mí ha sido como un antes y un después, porque incluso Mariana para mí es como la mejor de todas, pero escritoras como Samantha Schweblin, por ejemplo, Selva Almada, que aún no moviéndose en el mismo tipo de terror en el que entraría Mariana, yo creo que están abriendo unos caminos increíbles en la narrativa y cambiando los relatos y contando historias en las que las mujeres muchas veces están en el centro. O sea, me da una envidia que me muero, porque realmente creo que el trabajo que están haciendo es espectacular y que está siendo muy inspirador. Y para mí realmente lo que a mí me anima también a atreverme a escribir un libro como Reina del Grito, a tirar adelante un podcast como María Nocturna, a no temer a explicarme, a contarme. Esta entrevista que me estás haciendo ahora, igual hace 8 años, si me llamas, te hubiera dicho que tenía otra cosa solamente por pudor o por pensar que yo no estaba como a la altura para poder defender mis argumentos. Y yo creo que figuras como Mariana y cineastas como Karin Kusama, como Jennifer Kent, hay toda una generación de mujeres que están abriendo ahí una puerta increíble y que están haciendo que las demás nos atrevamos y nos animemos a contar y nos animemos a interpretar las cosas como queremos. Perdón, vos lo estás haciendo también, ¿eh? Mira, te voy a decir algo real, absolutamente real. Hace unas semanas hablábamos con mi compañero de podcast, con una amiga, periodista de cine, y le decíamos que te escuche, que iba a ver un norte en lo que vos hacías y que entienda que justamente por esa dinámica que tenés en el podcast, digo, yo creo que lo estás haciendo, pero absolutamente vos también. Vos me vas a decir, no, yo si no estuviera en ella, yo te digo que no, que sí, que es realmente justamente cómo te planteás en el podcast y cómo intercambian. Me parece que lo estás haciendo, ¿eh? Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y a mí me cuesta mucho y bueno, ya seguro que lo has intuido como pues esto, ¿no? Como a valorarme o como defender mi espacio así, y es algo que explico en el libro porque me ha costado mucho también, pero sí que te voy a confesar que desde que está en activo el podcast y desde que publiqué el libro,
tengo mucho feedback de chicas agradeciéndome el trabajo que hago, ¿no? Y también eso, diciéndome que al ver que yo lo hacía ya se han sacado como la energía y la fuerza para atreverse a hacer crítica de cine de terror o para abrirse un podcast ellas por su cuenta. Y yo estoy totalmente receptiva siempre cuando me escriben, siempre contesto, siempre que me invitan a algo voy, porque creo que es fundamental, porque yo no tuve eso, porque cuando yo empiezo... La representación, decís, claro, ahora. Exactamente. Claro, sí. Y el acompañamiento, eso es fundamental, o sea, ver que no estás sola, ¿no? Claro. Cuando no estás sola, por mucha fuerza que tengas y mucha seguridad que tengas, que no era tampoco mi caso, no te atreves a hacer determinadas afirmaciones, no te atreves a discutir algo que parece que de forma unánime se recibe de una manera, y cuando ves que hay más mujeres que se están atreviendo a hacer las cosas, que no solo se atreven, sino que las van llamando de sitios, que publican libros, que tienen podcast, eso te hace sentirte mucho menos sola, y esa idea del acompañamiento y de la comunidad yo creo que está siendo clave. O sea, cuando hablamos de esta nueva ola de directoras de cine de terror, yo pienso, sí, hay una nueva ola de directoras de cine de terror, pero también hay una nueva ola de mujeres que escribimos, que comentamos. Hay una chica argentina que me encanta, que es Rocío Rocha, por ejemplo, que sí, es amiga mía. Es amiga mía también, Rochi, le mando un saludo, es una genia productora, la adoro, una genia. Sí, la amé, coincidí con ella en una charla por Zoom y me cayó tan bien, y estamos en contacto y ella está haciendo un trabajo increíble también desde ahí, ¿no? Con lo que hay que reforzar eso, que no estamos solas, que hay muchísimas chicas ahora y que, bueno, dentro de 10 años ya será la bomba porque vamos hacia algo más paritario clarísimamente. Desiré, la verdad que un gusto charlar contigo, muchísimas gracias, finalmente lo pudimos hacer. Si hay una cosa que envidio de manera nocturna es que tienen los auriculares de Dr. Dre. Cada vez que te veo con esos puestos y lo veo a los muchachos, digo, Dios mío, cómo deben sonar esos auriculares, me vuelvo loco. Pero bueno, tienen la suerte y la fortuna de tener los mejores auriculares del mundo, o por lo menos los más hypeados que hay, que son los de Dr. Dre. Así que muchísimas gracias y suenan bien, ¿no? Yo también lo pensé, suenan estupendamente, pero aparte tenemos unos técnicos increíbles, pero es verdad que la primera vez que fuimos a grabar hubo un poco de broma en casa porque era como, ves, al final me he puesto yo antes esos auriculares que tú, le decía a Carlo, porque es bastante mítico, exacto. Oye, muchas gracias a ti, yo soy muy fan tuya, ya lo sabes, y soy muy fan de vuestro podcast, que lo escucho, os tengo controlados. Frame Fatal. Yo me siento pudoroso cuando hablamos de una película de España, como la otra vez con El extraño viaje, o Mil gritos tiene la noche, digo, nos escuchan en España, hagamos las cosas bien, viste, que no sea estos argentinos diciendo cualquier cosa, así que no, le ponemos mucha seriedad con Calori. Gracias, Desiré. Espero que nos crucemos en algún momento y que el libro llegue a Argentina en algún momento. Sí, el libro esperemos que se distribuya allí. De momento se puede comprar por la página web de la editorial, pero a la editorial española. Pero yo también, porque aparte tengo grandes amigos allí, como ya sabes, y me haría muchísima ilusión. Un honor, de verdad, muchísimas gracias. Te mando muchos abrazos desde Barcelona y espero conocerte en persona muy pronto. Igualmente saludo a los muchachos y seguimos con Marea Nocturna. Gracias, Desiré. Gracias a ti. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.